Les bendiga a todos. Vamos a leer en Juan capítulo 17, versículo 20. Dice así la gloriosa palabra de Dios. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Vamos a hacer una respuesta al señor Ariza, el cual tiene algunos interrogantes, y él ha dicho con sus propias palabras que no entiende este pasaje, o no entiende la pregunta o la afirmación que le hago allí en su programa. Le hago un comentario con respecto a que los que dictan doctrina son los apóstoles, no la iglesia. La iglesia no tiene la autoridad para dictar doctrina. Esa capacidad, ese atributo le corresponde solamente a los apóstoles, y es lo que no entiende, lo ha dicho con honestidad, que él no entiende. Por eso es católico, porque no entiende que esos atributos de la asistencia del Espíritu Santo para dictar doctrina se les dio a los apóstoles, no a la iglesia. Lo que no entiende, y lo que ha manifestado aquí en su video cuando le hago la pregunta, es que sean dos grupos. Entonces ellos dicen que el cristianismo, como llaman ellos los protestantes, tenemos que decir que ni los protestantes, ni los católicos, ni Lutero, ni Calvino, ni nadie, digamos, tiene la interpretación de los profetas, porque eso le fue dado a los apóstoles, interpretar a los profetas. Por eso Pablo, cuando iba allí a las sinagogas, él tomaba las escrituras para explicar las profecías. Por eso la iglesia verdadera es sola escritura. Pablo era sola escritura. ¿Cómo va a predicar al Cristo verdadero sin apoyarse, sin interpretar las profecías? Y eso es precisamente lo que hacen los apóstoles, interpretar las profecías. ¿Quién otro? Nosotros los gentiles no podemos interpretar las profecías, porque eso le fue dado al pueblo judío, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Entonces, este señor Ariza, muy amablemente, con mucho respeto, se ha dirigido hacia mi persona, y tenemos que decir que le explicamos, porque es una explicación. O sea, ellos creen que nosotros damos opinión, nosotros simplemente tomamos la interpretación de Cristo, la interpretación de los apóstoles con respecto a la profecía de quién es el Hijo de Dios. Eso es todo. Entonces acá él no entiende que existen dos grupos. Lo que no entiende, al estar mal enseñado, porque es un magisterio falso, el magisterio romano, entiende el mal, porque no son los testigos. Acá el punto es el testimonio de los testigos. Y Ariza hace bien en preguntar, porque el punto, porque él escribió un libro con respecto a quién resuelve los dilemas, o sea, el dilema de quién es el Hijo de Dios, porque eso es lo que sucedió allí con Cristo y los apóstoles, que él le preguntó: ¿quién dicen los hombres que yo soy? Entonces ellos le contestaron, pero a la vez él le pregunta: ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Eso era lo importante, que los apóstoles supieran con quién estaban, frente a quién estaban. Por eso Pedro vio, el Padre le reveló que Cristo era la roca, el Hijo del Dios viviente. Por eso Jesús le dijo: tú tienes la llave, a ti te daré la llave. O sea, ¿qué es la llave? Es el conocimiento del Hijo de Dios. Esa es la llave que solamente la tienen los apóstoles. Esa llave la tienen los apóstoles. Son ellos los que interpretan, son ellos los que abren y los que cierran, por medio de ese mensaje apostólico que, por supuesto, lo transmite la iglesia, pero la iglesia no tiene ninguna autoridad para cambiar nada. Ese es el punto que aquí se discute y no entiende el señor Ariza. El problema siempre es la idolatría, que él le da los atributos que le fueron dados a los apóstoles, se los da a la iglesia, y no hace la distinción entre apóstoles e iglesia. Los apóstoles son los maestros, los apóstoles son los profesores, los académicos, los instructores, los que dan la enseñanza, los que interpretan las profecías, son los apóstoles. La iglesia simplemente toma, porque la iglesia es consecuencia de ese mensaje apostólico. La iglesia no puede cambiar nada. La iglesia es alumna, siempre va a ser alumna, y eternamente vamos a ser alumnos de los apóstoles.
y del pueblo judío en el sentido de los profetas de Cristo. Por eso Cristo dijo, la salvación viene de los judíos. ¿En qué momento se le dio autoridad a Roma para interpretar o a los gentiles para interpretar? De ninguna manera. Esa interpretación le fue dado a los apóstoles, porque él dijo, el que los oye a ustedes me oye a mí. O sea, le da toda la autoridad, recae toda la responsabilidad de la verdadera interpretación de las escrituras y de las profecías más específicamente a los apóstoles. Por eso la asistencia es para ellos, porque era algo muy delicado, porque Cristo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, Juan 17 no está, lo que entiende, mal entiende por supuesto, porque todos los católicos están enseñados que Cristo habló de una unidad, de un ecumenismo, de ser todos uno, de ser una pelota de gente para que la gente crea. Eso es absolutamente falso. Lo que Cristo está hablando de una unidad, no nosotros como grupo, como iglesia, porque la iglesia es una en el sentido que todos estamos lavados por la misma sangre y todos pertenecemos y somos de la misma sangre, como se puede decir de una familia. Una familia pueden estar peleados entre ellos, pero tienen una misma sangre. Nosotros también, pero no está hablando Cristo de esa unidad. Cristo está hablando de una unidad doctrinal. ¿Por qué? Porque arranca en el versículo 3 del capítulo 17, y esta es la vida eterna. O sea, ahí está la salvación. ¿Dónde está la salvación? Que lo conozcan a Dios como el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él había enviado. Entonces, cuando va a 17-20, Él ruega, y él hace la distinción que hay dos grupos, uno que son los apóstoles y otro es la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no existía todavía, porque la iglesia era consecuencia del mensaje de los apóstoles. Entonces, por eso el Señor allí, la iglesia nace en Pentecostés. Ahí nace la iglesia, cuando viene el Espíritu Santo y lo sella para la salvación. O sea, hasta ahí ellos eran seguidores y era el magisterio que Cristo estaba preparando para que por medio de ese magisterio, por medio de ese mensaje, por medio de ese testimonio, el mundo pueda creer, tanto judíos como gentiles. Entonces ahí se produce la iglesia. O sea que la iglesia no existía en ese momento. Por supuesto que ellos están muy perdidos, porque toda su enseñanza está torcida. ¿Por qué? Porque no son maestros, no han sido ordenados por Cristo. Si ellos hubieran sido ordenados como los apóstoles, serían verdaderos maestros, pero Cristo nunca los ordenó. Cristo en ningún momento ordenó que la iglesia podía dictar doctrina. Lo que Cristo habla, lo habla a su magisterio. Es la preparación del grupo que va a enseñar, que va a dar doctrina. Es la tradición apostólica, lo que se puede decir. Esa transmisión de enseñanza que solamente le fue dado a los apóstoles. Y eso es lo que aquí el señor Ariza pregunta. Es buena su inquietud, pero lo que pasa es que si él dice que no entiende, pero es una persona que, el punto es que él es idólatra, ese es el punto. No se quita que sea inteligente, porque es un profesional, es un médico. No quita que él tenga... le guste el estudio, le guste indagar, le guste escudriñar, pero el punto es que es idólatra. ¿Qué es el idólatra? Aquel que le da los atributos que son de Dios a la criatura. O sea, esos atributos que Cristo le dio a los apóstoles, que le dijo, el que los oye a ustedes me oye a mí, él se lo atribuye a la iglesia, o a sus obispos, en este caso. Dijimos que en los obispos no está la garantía está en los apóstoles. O sea, acá hay una distinción y hay dos grupos, aunque sean, como él dice, ¿no? Más adelante, que la iglesia y los apóstoles son una misma cosa, y ahí está el error, ahí está al tener, es como dijimos en todos los videos, si usted se basa en algo falso, en una premisa falsa, le sale todo falso. Y como dijimos de la ecuación, hay una ecuación donde hay suma, resta, raíz cuadrada, de todo hay, pero la primera cuenta de la ecuación es 2 más 2, ¿cuánto es? En base a eso usted va haciendo la cuenta hasta que llega al final con el resultado. Pero si usted pone que 2 más 2 es 5, le va a salir toda la cuenta mal. Si ellos creen que allí en 16, 18 y 19 se fundó la iglesia de Jesucristo, se arrancaron mal y le sale toda la cuenta mal. Por eso el señor Ariza
si Pablo o algún apóstol le haría un examen, se sacaría un 0, quedaría totalmente desaprobado. O sea, lo que él tiene es algo desaprobado por los apóstoles, porque los que interpretan son los apóstoles. Ellos creen que los cristianos damos una opinión. Nosotros no damos ninguna opinión, simplemente absorbemos, tomamos de la enseñanza apostólica en base a las profecías y a la vida de Cristo, la interpretación. O sea, en realidad, cuando Cristo le dice, id y haced discípulos, ¿a quién se lo dice? A los apóstoles, porque los que hacen discípulos son los apóstoles. Nosotros simplemente transmitimos, anunciamos el mensaje de salvación. Nosotros no podemos cambiar nada. Venimos así como un cartero que lleva una carta, ¿no? ¿Qué puede hacer un cartero cuando lleva una carta? Nada. Simplemente va al correo, a la central, le dan la carta, se lo pone en la bolsita, va, lo lleva a la dirección que dice y punto, y ya está. Pudo cambiar algo, él podía, sería un delito si él abre la carta y empieza a ponerle otras palabras, otras letras, otro mensaje. ¿Qué sería? Un delincuente, no sería un cartero honesto y un cartero responsable y un cartero normal como tiene que ser, que simplemente toma del correo la carta, la pone en su bolsa, toma su bicicleta, va a la dirección y se la da allí a donde está, va a recibir la carta. ¿Qué hace el catolicismo romano? Agarra y abre la carta y escribe lo que ellos quieren. Que María fue asunta al cielo, que la hostia es el cuerpo de Cristo, que existe un purgatorio, todo eso. Y cierra la carta y la manda. ¿Qué es eso? Eso es una delincuencia, con todo el respeto que me merece el señor Ariz. Pero estamos hablando, como él mismo dijo, no es nada personal, es cuestiones de doctrina. No es nada personal, ni con él, ni con Alarcón, ni con nadie. Es cuestión de doctrina. Pero tenemos que decir que ellos le hacen un gran daño a las personas. Están haciendo mala praxis. Están llevando un mensaje distorsionado. Y ese es el delito. Eso es lo que tenemos que decir. Que están cometiendo delito doctrinal. Cambiando lo que está en el mensaje. Es el cartero. Ellos son el cartero que abren la carta y escriben otro mensaje en la carta y cierran la carta de vuelta y lo entregan. Eso es el catolicismo romano y es lo que hace el señor Ariza. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que si él entiende, porque es lo que hace la pregunta, no entiendo, y queda como eso que le hace el circulito en la frente cuando le doy el mensaje o le hago la afirmación o le escribo allí en el chat que la autoridad está en los apóstoles, no en la iglesia, y queda como un golpe de nocaut queda como esos boxeadores que reciben el impacto y quedan groggy. Queda groggy, con todo el respeto que me merece el señor Ariza. Porque si él entiende, tiene que cambiar toda su doctrina y tiene que anular todos sus libros. Sería una pérdida total. Por eso, Pablo dijo, lo tengo todo por basura. Es lo que Pablo se encontró con Cristo y es lo mismo que le puede pasar al señor Ariza. De tenerlo todo por basura, por amor a Cristo, por amor al conocimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque tendría que tirar toda la basura. Imagínese. Todo sus obras, su trabajo. Pero es como decimos, está trabajando en la oscuridad, por más que trabaje, se está haciendo daño a sí mismo y está haciendo un daño a las personas que lo puedan escuchar o puedan leer sus escritos, porque le está haciendo un daño. Al no entender que hay una distinción aquí, de que hay un magisterio verdadero, y ese magisterio está en las escrituras. Si él no crea a las escrituras, no cree a Pablo, no cree a Pedro, a Juan, va a interpretar mal. Si yo quiero ser médico, quiero ser arquitecto, quiero ser ingeniero, tengo que ir a la facultad, a la universidad. Tengo que ir a un lugar donde yo pueda tener la garantía de que me la han enseñado bien. Él a ir a otros lugares no tiene la garantía que le enseñen bien. Si él no va a esos lugares donde hay profesores, instructores académicos que le puedan enseñar y avalados por el gobierno,
por todas las normas, por todas las firmas, por todos los sellos de que eso es así, tiene que pasar por ese canal para interpretar correctamente las escrituras. Porque interpretar significa explicar, ¿no? Explicar algo que no se entiende, digamos. Por eso están los obispos, pero en los obispos no hay garantía, por eso la iglesia hizo la escritura. O sea, cuando Pablo habló, y los bereanos dice que eran más nobles, o sea que eran más aristocráticos, si se puede decir, y ellos eran como más delicados, se fueron a las escrituras. Y eso es lo que hay que hacer. Hay que revisar todas las doctrinas por medio de las escrituras. Entonces, se agradece el que haya tomado el comentario. Se agradece, porque muchos ni lo toman, o lo bloquean, o lo borran, etc. Pero el señor Ariza, quizá en su inocencia, porque no sabe dónde se mete, pero a la vez le hace un favor, o le es de beneficio para él, porque puede alcanzar la verdad por medio de las escrituras. O sea, no por medio de mí, sino por medio de las escrituras, de que ahí va a encontrar. Por eso Jesús le dijo, y escudriñad las escrituras, porque en ellas me van a encontrar a mí. El señor Isa va a encontrar al verdadero Cristo en los apóstoles, no en los concilios, no en los padres de la mentira, no en los sínodos, no en los papas, no en sus falsos obispos, no en los lobos rapaces. Lo va a encontrar en los apóstoles. Ellos le van a decir, le van a interpretar correctamente las escrituras, las profecías. Entonces vamos a escuchar un poquito lo que dice Ariza, y porque él hace la pregunta, queda así como que nunca lo había escuchado. Pero es sencillo. Simplemente nosotros tenemos que ver cómo interpretó Jesús. Porque el punto era que de la unidad, pero ¿cómo puede ser que porque esté un montón de gente amontonada que digan que creen en Cristo, la gente se va a salvar? ¿Cómo es esa situación? O sea que entonces que por amontonarse la iglesia es salva, perdón, la humanidad es salva. No, Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. No porque tenga un grupo de cristianos reunido o amontonado con otros que no están de acuerdo, pero que están amontonados, y gracias a eso la humanidad se va a salvar. No, está mal interpretado eso está falso. Por eso es falso el ministerio romano, porque interpreta mal. ¿Por qué? Porque no son testigos, etc. Así que vamos a escuchar un poquito lo que dice este caballero, y ante la pregunta, y ante el cuestionamiento, y ante la afirmación de que son dos grupos, no lo puede entender, porque él fue enseñado de otra manera. Y bueno, se lanza a escribir libros y a decir cosas que no entiende, porque él mismo lo ha dicho con sus propias palabras, no entiendo. Entonces, en su osadía, al igual que Alarcón, porque se creen que encontraron un tesoro, y lo único que encontraron fue mentira y oscuridad. Ven luz y entran. De la Biblia, cuando Dios habla directamente a un profeta, o como cuando un profeta habla y comete un error. Ok, Sergio, tú dices, tu tesis es, la autoridad está en los apóstoles, no en la iglesia. Ok, Sergio, tú dices, tu tesis es, la autoridad está en los apóstoles, no en la iglesia. Ahí se queda pensando, ¿qué es esto, no? Porque él cree que Cristo habló con la iglesia. Ese es el problema. O sea, por eso dijimos que la idolatría es imaginarse cosas fuera de la escritura. Por eso el Señor dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen. El punto es la imaginación. El punto es lo que ellos creen. El punto es lo que su magisterio le ha hecho creer. O sea, ellos le contaron un cuento. Es como cuando le cuentan un cuento a un niño. Y el niño se imagina todo, que los animales hablan, que los árboles le contestan, etcétera, que las montañas ríen. Todo. Es un cuento. Es algo que está en la imaginación del niño. Y con el idólatra sucede algo similar. O sea, le cuentan un cuento de que la iglesia existía
y que la iglesia y los apóstoles eran un solo grupo. Entonces ahí le viene todo eso como en el centro de la cabeza, que no lo puede digerir, no lo puede asimilar, de que los apóstoles y la iglesia son dos grupos distintos y que Cristo nunca habló con la iglesia. Ese es el punto. Cristo nunca habló, mientras estuvo en la tierra, por supuesto. Nunca habló con la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo ascendió a los cielos y el Espíritu Santo cayó a los 10 días después. Entonces no hubo un contacto entre Cristo y la iglesia. Lo que eran seguidores de Cristo, los que estaban con Cristo, porque al no venir el Espíritu Santo, todavía ellos no eran regenerados. Por eso todos estos problemas, todos estos dilemas que ellos no pueden resolver es porque no van a los apóstoles, no van a los profetas, no van a Cristo. ¿Qué interpretaron ellos? Ya lo dijimos, ¿quién interpreta que Cristo es la roca? Jacob, Moisés, David, los salmistas, los profetas, Isaías, Cristo mismo. Él se da a conocer como el Hijo de Dios. Pablo, Pedro, Juan, ellos dan la verdadera interpretación de quién es la roca, que no es Pedro, sino que es Cristo. Entonces la interpretación está en los apóstoles. Ellos son el magisterio que interpretan y dan la verdadera interpretación de las profecías, de que aquel que los profetas profetizaron vino a la tierra hace 2000 años, estuvo con nosotros, murió, tuvo 3 días en el hado, resucitó y fue ascendido a los cielos. Ahora los apóstoles dan testimonio de que él era ese que vino, ese con mayúscula, que vino hace 2000 años, es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo. Entonces, por eso queda pensando, porque, claro, le contaron otro cuento. Pero si él va a las Escrituras se va a dar cuenta que el Cristo católico no existe, solamente existe en su mente. Es como que el cuento de Caperucita Roja y un día, cuando crece la persona, se da cuenta que es solamente un cuento, que Caperucita Roja y el lobo no existen, que es solamente un cuento, es algo que para los niños un entretenimiento, o cualquier cuento que le puedan contar a uno desde niño. Pero cuando uno crece, por eso Pablo decía, cuando era niño pensaba como niño, más ahora cuando soy adulto pienso como adulto. Un día vamos a conocer como fuimos conocidos, o sea, un día vamos a ver lo vamos a ver a él cara a cara, así como él nos ve ahora a nosotros un día lo vamos a poder ver a él. Entonces, cuando se va a las Escrituras podemos ver las cosas claramente. Por eso el Señor es como pone la cara como Caperucita y el lobo era un cuento. Es la misma cara de una persona que descubre la verdad, o que los Reyes Magos no existen, o Papá Noel, o todas esas cosas. Entonces cuando uno es grande, bueno, o cuando se llega la noticia, pero que no existe Papá Noel, no existen los Reyes Magos. Entonces, ¿qué era lo que me traían cuando yo era niño? Son como entretenimiento para los niños. Y así le sucede al catolicismo romano. Ellos no comprenden que eso es idolatría, es imaginación idolatría. En la época de Cristo no existía la iglesia. Y eso es lo que se queda pensando, como diciendo que los Reyes Magos no existen. No existen los Reyes Magos. Los Reyes Magos eran para los niños. Creer que la iglesia y los apóstoles son una misma cosa y que por eso Jesús oró, y por eso acá se hace la distinción. En Juan 17:20 dice, más no ruego solamente por estos. O sea, Jesús está haciendo, esto es lo que tiene que entender el Señor Alice, y todos los católicos y las personas que quieran aprender de las Escrituras. Que Cristo cuando dice, no te ruego solamente por esto, está haciendo una distinción, está haciendo una interpretación. Cristo está explicando algo que está velado, está corriendo el velo, y está diciendo que existen dos grupos. Unos son los apóstoles y otros son la iglesia. Los apóstoles reciben el mensaje de Cristo, la cual, la consecuencia de ese mensaje de Cristo, surge la iglesia. La iglesia nace del mensaje apostólico. O sea, cuando Pedro se levantó allí en Pentecostés, nació un pueblo, el pueblo de Dios. ¿Gracias a qué? Al mensaje apostólico. Por eso le dijo a Pedro, a ti te daré la llave. La llave es el conocimiento del Hijo de Dios. La llave es poder acceder a la libertad por medio de Cristo. ¿Quién la tiene esa llave? Los apóstoles. ¿O quiénes la tenían? ¿O quiénes la tienen en las Escrituras? Los apóstoles. Por eso la iglesia verdadera es la Escritura. Porque
¿En qué nos basamos? ¿Dónde está la verdad y la mentira? En Dios. ¿Y Dios a quién le dio esa llave? ¿A quién le dio esa facultad, ese atributo, esa autoridad, ese poder de tener las llaves? A los apóstoles. Ellos son los que tienen la llave. Los apóstoles, porque el Señor le dijo, y hace discípulo a todas las naciones. ¿A quién se lo dijo? ¿A la iglesia o a los apóstoles? Por eso esa es la mezcla que ellos hacen, que dice que esa palabra se la dio a la iglesia. No, la iglesia no. La iglesia no tiene ninguna autoridad para dictar doctrina ni para inventarse nada. Porque si eso se le hubiera dado a la iglesia, usted imagínese el desastre que sería. Sería un verdadero desastre. Pero ese es el magisterio. Son los profesores y los alumnos. No hay una mezcla ahí. Son dos cosas distintas. Aunque están, como dijo Sigariza, pero los apóstoles y la iglesia están en un mismo salón. Los apóstoles y la iglesia, pero son dos cosas distintas. Una cosa es el profesor, otra cosa son los alumnos. El punto es que los alumnos no pueden dictar doctrina o no pueden enseñar. El que enseña es el profesor. Y los profesores, por eso Pablo dijo, yo fui constituido predicador, maestro y apóstol a los gentiles, en 2:7 de Timoteo y 1:11 de 2 de Timoteo. Yo fui constituido maestro. ¿Quién es el maestro? Pablo. No es ni Calvino, no es ni Lutero, no es ni Roma, no son los protestantes. Lo que dictan doctrina son los apóstoles, ni los sínodos calvinistas, ni los concilios. Lo único que ha hecho es traer confusión a la iglesia todas estas cosas. ¿Por qué? Porque la claridad de la palabra, de la doctrina está en los apóstoles, no en la iglesia. La iglesia simplemente transmite el testimonio de los apóstoles. Vamos a escuchar un poquito lo que dice. Ahí quedó congelado ante esta declaración, ante esta afirmación. No pensé que se iba a sorprender tanto, porque el punto es que si él cree, si él entiende, es lo más probable que él entienda. Eso es lo más probable, que él entienda. El punto es que no lo cree, al igual que Alarcón, no lo cree. ¿Por qué? Porque es un idólatra. Pablo por eso dijo, lo tengo todo por basura, y ellos nunca no tienen la actitud de Pablo, ni la fe de Pablo. Porque Pablo, usted imagínese con todo el trabajo que ha hecho Alarcón, Plasencia, Sigariza, Delgado, todas estas personas católicas, usted imagínese, tiene que tirar todo eso a la basura y decir, me equivoqué. Lo que yo creía no es verdad. Voy camino al lago de fuego. Pero lo harían estos señores. Pablo lo hizo. Dijo, lo tengo todo por basura. Y Pablo tenía un prestigio dentro de los fariseos, que dice que era fariseo de fariseo. Era irreprensible Pablo. O sea que nadie, usted imagínese, un fariseo irreprensible. Es una cosa impresionante. Y él lo tiró todo eso a la basura. Y eso es lo que tendría que hacer el señor Ariza, tirar todo eso a la basura. Pero lo va a hacer. Lo haría. Lo haría. Porque es un golpe duro. Pero no es de parte del hombre, sino que es de parte de Dios. Es Pablo encontrarse con Cristo camino a Damasco. Es postrarse delante de Dios y decir, Señor, aquí estoy. ¿Qué tengo que hacer? Ir a la interpretación de los profetas, de Cristo, de los apóstoles. Eso es lo que tiene que hacer. Porque él escribió un libro, como dice, una respuesta al dilema protestante, o una solución al dilema protestante, la tradición de él. El que resuelve los dilemas, el que resuelve los problemas de quién es el Cristo, son los apóstoles. Porque a ellos les fue revelado, a los apóstoles les fue revelado quién es el Hijo de Dios. Por eso en ellos está el testimonio verdadero. Porque los demás no lo vimos a Cristo. No podemos dar testimonio, ni fuimos ordenados, ni caminamos con Cristo, ni oímos la voz de Cristo. Nosotros nos atenemos totalmente al testimonio de ellos, como ya dijimos. Es el testimonio del testigo. O sea, hay un juicio y todos nos escuchamos. ¿A quién escuchamos? A los testigos, a los que estuvieron en el lugar, a los que pueden testificar de lo que realmente pasó. Si el señor Ariza quiere conocer la verdad, tiene que ir a los testigos. No tiene que ir al portero del juzgado, o al kiosquero de la vuelta, o al verdulero de la otra cuadra. Él tiene que ir al testigo. Sería una ridiculez.
estar en un juicio y salir a preguntarle al verdulero de la esquina qué pasó. Es lo que hace el señor Ariza. Sale del juzgado y le pregunta al verdulero de la esquina qué pasó. No, al que le tiene que preguntar qué pasó es al testigo. En este caso lo que nosotros tenemos que preguntarles es a los apóstoles, porque a ellos se les dio la autoridad. Por eso Pablo dice así en 2:20 que la doctrina está sustentada por los profetas y los apóstoles, o los apóstoles y los profetas. ¿Por qué? Porque los apóstoles interpretan las profecías. Porque sin profecía no hay Cristo, digamos, en el sentido, si Cristo viene y no hay profecía y nadie lo anunció, Cristo en el sentido de que Cristo no tendría cómo sustentar su autoridad. Te imaginas en 5:39 dice, escudriñad las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Ellas dan testimonio de mí. Ahí está toda la autoridad. ¿Dónde estaba la autoridad? En las profecías. Y las profecías decían que él era el Hijo de Dios. Se cumplían todas las profecías. Y como dijimos ayer en 19:35, dice el versículo 34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio. El que lo vio es Juan. El que lo vio da testimonio. Y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. O sea, si yo quiero conocer la verdad, tengo que ir al testigo, aquel que estuvo, en este caso Juan, al pie de la cruz y vio como el soldado le clavaba la lanza y salía agua y sangre. ¿A quién le voy a preguntar? ¿A Clemente de Roma, a todos estos herejes? ¿A quién le voy a preguntar? A Juan. A él le tengo que preguntar. Y en este caso Cristo mismo está haciendo una distinción entre dos grupos, entre lo que son los apóstoles, que son los maestros. Pablo mismo, yo fui constituido, yo fui puesto, Titsemi, yo fui puesto en la iglesia, en medio de la iglesia, para dictar doctrina. Yo, Pablo, yo, perito arquitecto, lo dijo él. No los concilios, Pablo. Los que resuelven el dilema son los apóstoles, por eso allí en el concilio de Jerusalén. Los que resolvieron el dilema, ¿quiénes fueron? Los apóstoles. Pero ellos están muertos ya, se produjo eso, porque los que tenían autoridad para hacer un concilio eran los apóstoles. La iglesia, la iglesia se puede reunir a discutir algunos temas, pero nada más, no pueden dictar doctrina, no pueden ir más allá de las escrituras. La escritura no puede ser quebrantada. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios, dijo Pedro. Entonces no nos podemos salir de las escrituras porque allí está la verdad. Están los apóstoles, están los testigos. El punto es el testimonio. Juan dijo, nosotros palpamos, nosotros tocamos al verbo de vida. Nosotros, como dice acá Juan, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Su testimonio es verdadero. ¿Quién puede decir eso? Por eso se niegan la sola escritura. Habría que preguntarle si hay otra escritura que tenga los mismos atributos del testigo. Otro escrito, ninguno. Ninguno tiene más autoridad que el testigo. ¿Por qué? Porque lo vio. Si el señor Ariza ve un acontecimiento, porque cualquier cosa, un accidente en un lugar, y yo no lo vi, y hay un juicio o algunas preguntas, ¿quién tiene el que tiene la autoridad? ¿El señor Ariza o yo? Señor Ariza, porque él estuvo en el lugar, él vio con sus propios ojos, él palpó, él contempló, él sintió los olores, él vio los colores, vio todo. Entonces, ¿a quién va a escuchar el juez? A él, porque él vio, porque él fue testigo. Yo no, porque yo me puedo inventar cualquier cosa. Y es lo que sucede aquí. Él le crea testigos falsos. Los testigos verdaderos están aquí en las escrituras, que son los apóstoles. Ellos son los que testifican. Por eso Juan dice, y el que vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. ¿Por qué? Porque lo está viendo, lo está palpando. Quizá le salpicó un poco de sangre, un poco de agua de Cristo. Él vio, él estuvo allí, él escuchó cuando la lanza le penetró a Cristo en el costado. Cuando salió eso, lo pudo ver, lo pudo oler, lo pudo palpar. Pudo ver cuando la sangre caía hasta la tierra. Entonces allí está el testimonio.
Él es el maestro que nos enseña quién es Cristo. Juan, los apóstoles, ellos son los que dictan doctrina, nadie más. Nadie más, el ejemplo del testigo. El Señor puede decir, Arisa puede decir todo lo que pasó en ese accidente y yo si puedo hablar o puedo decir algo, me lo invento. Lo escuché por ahí. Y es lo que hace el señor Arisa. Escucha gente que escuchó por ahí, que no son testigos. Él tiene que ir a las Escrituras. Por eso se sorprende tanto y pone una cara como diciendo que los Reyes Magos no existen. No existen los Reyes Magos. Eso es un cuento, es una fantasía para hacer felices un poco a los niños. Habla y comete un error. Vamos a escuchar un poquito. Ok. Sergio, tú dices, tu tesis es, la autoridad está en los apóstoles, no en la iglesia. El huesazo. Ya va. Ahí está. El huesazo. Dice como que fue, creo que, no sé, es algo coloquial será de Colombia por ahí. Me imagino que huesazo debe ser una patada, ¿no? Un huesazo, una patada. En el fútbol vemos que se dan grandes patadas. Me imagino que debe ser eso, el huesazo, una terrible patada. Y en realidad es lo que es para el catolicismo romano, un huesazo, un semejante hachazo, como se dice, como se dice en el fútbol, ¿no? Un hachazo que le va abajo al adversario para derribarlo. Si nosotros vamos a la doctrina, es realmente eso, un hachazo abajo a la doctrina católica, o sea, se cae totalmente el magisterio romano. Porque ellos están apelando a algo falso, a falsos testigos. Entonces él dice allí, no entiendo. Porque si él lo puede llegar a entender, porque vamos a leer, y este es el versículo que él tiene que asimilar, digerir, comprender. Mas no ruego solamente por estos, los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí, la iglesia, por la palabra de ellos. ¿Qué está queriendo decir el Señor? Que hay dos grupos. ¿Quién está interpretando el Señor Jesucristo? O sea, ¿quién está explicando que hay dos grupos? Que la iglesia de Jesucristo no existía, dice por la palabra de ellos. ¿Cuándo pasó eso? En Pentecostés y de ahí en adelante. Por la palabra de ellos. Cuando vino el Espíritu Santo. Por eso el Señor le dice, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes y me seréis testigos. O sea, van a testificar de lo que vieron, oyeron, palparon, contemplaron. Y ahí nace la iglesia. Cuando la persona cree, es lavada, es justificada, es salvada por la obra redentora de Cristo y pasa a ser parte de la iglesia de Jesucristo. Ahí nace la iglesia, por gracia, por medio de la fe. No es una institución de hombre como cree el señor Arisa. No es una religión. Es por gracia, por medio de la fe, por medio de este mensaje apostólico. No te ruego solamente por estos, los apóstoles, sino por todos los que han de creer en mí. O sea, la iglesia, todos los que han de creer en mí. Por eso la iglesia es solamente por la fe en Jesucristo. Todos los que van a creer en mí por la palabra de ellos es la iglesia. Entonces son dos grupos. Hasta que Cristo no muere, no va al Hades 3 días, es examinado por el Hades, no le encuentran pecado, porque el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Al no encontrar pecado en Cristo, Cristo resucita, da testimonio. Los apóstoles lo pueden ver al Cristo resucitado y pueden anunciar al mundo que Cristo es el Hijo de Dios. Esa es la salvación. La salvación. Entonces, ese es el testimonio al cual nosotros tenemos que apelar. No a un Cristo histórico, porque el Cristo histórico es falso. Porque el Cristo histórico está en la historia. Si usted va al Cristo histórico, ¿qué va a encontrar? El Cristo católico, que dice que existe un purgatorio, que dice que existe un papa, que dice que los obispos pueden dictar doctrina,
que dicen que la hostia es el cuerpo de Cristo, que el bautismo de niños salva, etcétera. Todas las locuras del catolicismo romano las dice el Cristo católico, pero el Cristo verdadero dice otra cosa. ¿Dónde está el Cristo verdadero? En el testimonio de los apóstoles. Entonces son dos grupos. Por eso, cuando arranca Cristo y dice, y esta es la vida eterna, ¿dónde está la salvación? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Y cómo lo conocemos al Señor? Por medio del mensaje apostólico. Por eso cuando Él ora por unidad, ora de una unidad entre los dos grupos, entre el grupo apostólico y la iglesia, en doctrina. Por eso la iglesia es solo escritura. Porque ¿dónde están los apóstoles? Los apóstoles están hechos polvo, ya son tierra. Están en otro lugar descansando, esperando la resurrección. Están muertos. Pero están sus escritos. Y dice la misma escritura en 4:12 que la palabra de Dios es viva y es eficaz, más cortante que espada de dos filos, que divide el alma y el espíritu, que penetra hasta los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa palabra viva está aquí en las Escrituras. Es una palabra viva y eficaz. Una palabra que trabaja en el corazón del hombre. Eso no lo va a encontrar en ningún ser humano. Por eso es solo Escritura. Esos atributos de la palabra de Dios no la tiene Clemente, no la tiene toda esta caterva de idólatras, no la tiene. Porque no fueron ordenados, eran gentiles. La salvación, Jesús dijo, la salvación viene de los judíos. O sea que los apóstoles eran judíos. Y de ahí se desprende todo el mensaje de salvación, del testimonio de ellos. ¿Os escucho un poquito más? La autoridad está en los apóstoles, no en la iglesia. Ok, entonces te paso el link y yo te voy a defender que los apóstoles hacen parte de la iglesia. Pero que... Ahí está, bueno, eso es lo que decíamos de la equivocación del que es parte de la iglesia. Si usted entra a un salón de clases en la universidad o en cualquier lugar, en una escuela, en un instituto, usted entra al salón y dice, bueno, es una sola cosa. Está el profesor, los alumnos, es un grupo de personas. Pero ¿qué pasa? Hay dos clases. O dos grupos. Está el grupo de los profesores, porque no es solo ese profesor, hay muchos profesores en otras aulas, etc. Y el grupo de los alumnos. Claro, uno lo ve a simple vista y es un solo grupo. Es lo mismo cuando a Cristo lo tuvieron que entregar. Cuando los fariseos veían a Cristo y sus apóstoles, veían un solo grupo, pero había una distinción. Estaba el Hijo de Dios, estaba Dios y estaban los hombres. Entonces lo que él no ve la distinción. O sea, lo que han enseñado que es todo lo mismo, que el profesor y los alumnos son lo mismo. Eso es lo que le enseñaron a él. Y ahí está el error, ahí está la falta. Y ahí está todo su dilema que no puede digerir, no puede asimilar, que son dos cosas distintas. Uno es el que enseña y otro es el que aprende. Los apóstoles son los que enseñan y la iglesia es la que aprende. Eternamente vamos a aprender de ellos nosotros. Porque ellos estuvieron con Cristo, nosotros no. Nosotros aprendemos. Si nosotros tenemos que conocer a Cristo, lo hacemos por medio del testimonio apostólico, por medio de las Escrituras, por medio de los profetas. Así se resuelve el dilema, no en una tradición de hombre, como dice el señor Ariza. Parte de la sección de la iglesia maestra. ¿Qué te parece? Parte de la sección de la iglesia maestra. El punto es que, como dice, por supuesto que hay un magisterio, que son los obispos. ¿El punto cuál es? Que no hay garantía. Lo dijo Pablo, de entre vosotros se levantarán lobos rapaces. Yo, a partir del versículo 26, 20-26, de hecho, yo les comuniqué todo el consejo de Dios, de día y de noche por 3 años. Estoy libre de su sangre. Yo he dado todo el mensaje apostólico por 3 años a los obispos así en Efeso. Pero ¿qué pasa? No había garantía en ellos. La garantía estaba en los apóstoles. Estaba en Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo le dice a Timoteo, te dejé en Efeso para que mandases que no enseñen diferente doctrina.
¿Había garantía en ellos, en los obispos? No, la garantía estaba en Pablo. ¿Por qué? Porque él es el que estuvo con Cristo. Él fue llevado al tercer cielo, habló palabras inefables que no le es dado al hombre conocer. Pablo es el que estuvo con Cristo, no los obispos. Los obispos, dice que tuvieron con Pablo 3 años de día y de noche aprendiendo de él. Y aún así dijo, y se levantarán entre vosotros lobos rapaces. ¿Qué garantía hay? ¿Qué garantía hay de que el que no le está enseñando a Sebaliza es un lobo rapaz? Él no tiene ninguna garantía. ¿Y cómo puede él saber si lo que le están enseñando es correcto o incorrecto? Él dice, porque me lo dicen ellos. O sea, es la locura, es la locura. Él va a la verdulería y el verdulero le dice, yo soy profesor de medicina. Sentate ahí que te voy a enseñar medicina. Y el señor Isa agarra un cuaderno, un lápiz y empieza a escribir. ¿Quién está más loco? Con todo respeto que me merece el señor Isa. Está estudiando en una escuela de locos que nunca vieron a Cristo, que dice que conocen a Cristo y no lo conocen a Cristo. Los que conocen a Cristo. Por eso el Señor dijo, y esta es la vida eterna. La salvación viene por conocer al Dios verdadero. El medio es Jesucristo. ¿Y quién comunica ese medio? ¿Quién testifica de ese medio que es Jesucristo? Los apóstoles. Nosotros al creer nos transformamos en iglesia de Cristo, en congregación, en rebaño de Cristo, en el grupo de Cristo, en el grupo de los salvados, justificados, sanados. Entonces vamos a escuchar un poquito más. ¿Me avisas? Eso está muy raro, pero bueno. Está raro eso, pero bueno. Y entonces eso queda plasmado en la Biblia. Entonces, bueno, él dice que está raro eso. Parece que nunca lo escuchó, o nunca. Después habla de la autoridad de la iglesia allí en 16, 18. De Mateo. No está hablando de la iglesia. Está hablando, cuando dice que las puertas de la no prevalecerán contra ella, no está hablando de la iglesia, está hablando de la roca, que es Jesucristo. En el mundo en que vivimos existen diferentes tipos de autoridades, claro. Existen autoridades eclesiásticas, tenemos autoridades civiles y tenemos, por ejemplo, autoridades familiares. Pero ¿quién ha establecido las autoridades eclesiásticas? La Biblia. Bueno, hay un pastor que está diciendo que ¿quién estableció las autoridades eclesiásticas? La Biblia. Por supuesto que no, Cristo no va a bajar del cielo y va a decir este es pastor, aquel no es pastor, porque lo que determina el que es maestro, pastor o evangelista, lo que le dice el pastor es correcto. Lo determinan las escrituras, o sea, si va conforme al mensaje apostólico. Si yo me digo ser un predicador del evangelio, tengo que predicar el evangelio, no me tengo que estar inventando cosas raras. Tengo que predicar el evangelio, lo que interpretan los apóstoles. Entonces, es correcta la afirmación que hace aquí el pastor, en el sentido de que el que determina quién es verdadero maestro y quién no es verdadero maestro son las mismas escrituras. Entonces, lo podemos leer en Juan, tercera de Juan, que ellos tanto atacan tercera de Juan, porque en Juan está todo lo que es el magisterio está en Juan. O sea, él explica claramente que el papado no existe y que el que determina quién es maestro o pastor de una iglesia es el mismo Juan acá en este caso, que no es otra cosa que el ministerio apostólico. ¿Quiénes deciden quién es maestro y quién no es maestro? Usted si va a estudiar, quiere hacer una carrera, ¿con quién va a estudiar? Con un profesor. Y usted depende de la nota de ese profesor para usted ser ingeniero, médico, abogado, maestro, lo que usted quiera hacer. La profesión. Usted depende de la nota que le ponga ese maestro y que diga ese maestro, usted es aprobado o usted no es aprobado. Si ese profesor le pone desaprobado, usted nunca no puede llegar a ser médico
o ingeniero, o arquitecto, o lo que usted elija, nunca. ¿Por qué? Porque depende de la aprobación de ese maestro y de ese profesor. En nuestro caso, depende de la aprobación de Pablo, de Pedro, de Juan, de los apóstoles, de Cristo mismo, de los profetas, que nos avalen y nos den la nota si realmente concuerda con lo que ellos enseñan. Porque si viene un profesor y le enseña algo y usted no lo capta, no lo agarra, no lo estudia, no lo medita, no lo muerde, no lo digiere, no puede rendir. No puede rendir. ¿Por qué? Porque no lo ha asimilado. No lo ha asimilado. Es como cuando usted no recibe una comida. Es como... la tiene que devolver a la comida porque la rechaza. Hay algo que no lo ha asimilado el cuerpo. Y eso es con la enseñanza. Si usted no asimila la doctrina de los apóstoles, usted nunca va a ser un predicador ni un verdadero maestro de la palabra. Por eso Juan dijo, estaban con nosotros pero no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque ellos no eran, por eso está hablando Juan de los anticristos. ¿Quiénes son los anticristos? Estos señores, con todo el respeto que me merece Ciudadaniza, que él puede creer y cualquier católico puede creer en el verdadero Cristo. Y el día de mañana ser un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, creyendo al mensaje apostólico. Porque Juan dice que los anticristos son aquellos que han rechazado o han vomitado la enseñanza apostólica. Por eso él dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. No asimilaron el mensaje apostólico y lo rechazaron. Por eso eran anticristos, porque no creían al mensaje apostólico. ¿Por qué son falsos el magisterio romano? Porque no asimilan el mensaje apostólico. Porque si el magisterio romano o el señor Ariza o el Arcón o Praxeas o cualquiera asimilaran el mensaje apostólico, no serían católicos. Porque los apóstoles nunca predicaron el catolicismo. Al contrario, Juan está rechazando el primado cuando habla de Diótrefes, que hablaba con palabras malignas, etc. Podemos leer que dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Está hablando en contra del papado, en contra del primado Juan. Porque como dijimos en el video anterior, ya él había tenido una experiencia con su madre, su hermano, con respecto al primero, al segundo, derecha, izquierda, y Cristo le dijo, yo no vine a hacer eso. Yo no vine a dejar primado, lugares, primero, derecha. Yo no vine a eso está en la sola potestad del Padre, y le será dado a quien él diga. O sea que Cristo, cuando estuvo en la tierra, él es Dios, por supuesto, pero estaba en su kenosis, en su despojamiento de sus atributos, de Dios en el sentido para humanarse. Entonces, dice, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos reciba. Juan estaba rechazando lo que es el primado. Dice, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Esos son los anticristos, los que rechazan el mensaje apostólico, los que devuelven el mensaje apostólico. Ellos lo comieron, lo escucharon, pero lo devolvieron. No les gustó, lo rechazaron. Por eso Pablo dice, de entre vosotros se levantarán lobos rapaces. Son aquellos anticristos que rechazan el mensaje de Pablo. Está bien, lo escucharon a Pablo, dice 3 años. Usted imagínese, una persona que escucha a Pablo 3 años, pero dice que de entre ellos se van a levantar lobos rapaces, o entrarán lobos rapaces desde afuera, para contaminar al rebaño. Y no contento con estas cosas, no nos recibe, hablando palabras malignas. Cuando habla de maligno, habla de palabras del diablo. Son palabras diabólicas. A mí me dice mucho en mi mensaje que son palabras del diablo y es todo lo contrario. Si yo hablo conforme a las palabras de Dios, como dice Pedro. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno interpreta, tiene que basarse en la interpretación de ellos, no tener una interpretación privada. No, yo no tengo opinión, yo no tengo interpretaciones privadas. Yo apelo a la enseñanza de ellos, como un alumno que va a la universidad y se sienta a escuchar al profesor y trata de asimilar todo lo que el profesor le va dando, porque si no va a ser un completo fracaso. Si el señor Ariza no escucha a los apóstoles, es su fracaso, desde ya es su fracaso. Lo lamento por él, por sus libros, por sus cosas que hace, por su trabajo, pero está trabajando en la oscuridad, todo eso no sirve. Todo eso todo mal hecho.
Porque no está estudiando con Pablo, no está estudiando con Pedro, no está estudiando con Juan, con Cristo, con los profetas, con Dios, con las Escrituras. Se está saliendo de la... Él pone el ejemplo de la botella. Por supuesto, tiene razón, fuera de la botella no hay agua. Y él busca agua donde no hay. Ese es el problema que tiene, se puede decir. Va a llegar el día del juicio y se va a dar cuenta que su cuenta no fue pagada. Entonces aquí dice, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amados, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no ha visto a Dios. Siempre Juan pone dos figuras opuestas. Entonces habla sobre la figura de Diótrefes y la figura de Demetrio, poniendo un pastor falso o un maestro falso, que es Diótrefes, que amaba los primeros lugares, amando palabras malignas contra los apóstoles y parloteando, y echaba a los hermanos, a los que no opinaban como él, como hace el catolicismo romano y todas las sectas, que los que no opinan como ellos los mandan a la hoguera, los queman como pasó en la Inquisición, etc. O sea, los que no opinan como ellos los echa, los expulsa, como pasó a lo largo de toda la historia. Entonces Juan hace un contraste entre Diótrefes, falso maestro, y Demetrio, un verdadero maestro. Dice, todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. También nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. O sea, había alguien que estaba desaprobado por Juan y otro que estaba siendo aprobado por Juan. Entonces, como dice el pastor, tiene razón. ¿Quién avala quién es verdadero y quién es falso? Los apóstoles. Porque sigue la doctrina apostólica. Por eso Juan habla de Demetrio. ¿Y quién lo autoriza a Demetrio? Juan. ¿Dónde está Juan? Juan está muerto. ¿Dónde está Pablo, Pedro? Están muertos, están todos muertos. El único que vive y reina para siempre es Cristo sentado a la diestra del Padre. Y en este caso, si ellos están muertos, ¿a dónde tenemos que ir? Para determinar, por eso Juan dijo, se levantarán muchos falsos maestros. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Acá dice mismo, acá. ¿Cómo yo sé? Como preguntan ellos, ¿cuál? No queremos opiniones. Acá está el testimonio de Juan, de Pablo, de Pedro. Acá no hay opiniones, acá hay testimonio. Por supuesto, si yo no vi el hecho, ¿qué doy? No doy un testimonio, doy una opinión. Si yo no lo vi, como lo vio Juan, que el soldado le clavaba la lanza en el costado a Cristo. ¿Quién lo vio? ¿Juan o yo? Juan. ¿Quién es el que tiene la verdad? Juan. Yo puedo dar una opinión muy personal, pero si yo quiero tener una verdadera interpretación de lo que sucedió en el lugar, tengo que apelar y atenerme palabra por palabra, letra por letra a lo que dicen las Escrituras, lo que dijo Juan. Mi testimonio es verdadero, dijo. Entonces, no sé. Porque yo creo que los apóstoles, se puede distinguir los apóstoles de los demás. Obvio, yo hago varias distinciones. ¿Te entiendes? Claro, él hace la distinción. Perfecto. Tiene que haber una distinción. Pero no están juntos, o sea, están en el mismo salón, el profesor y los alumnos, pero no son una misma cosa como él cree. Él cree que los alumnos pueden enseñar, ese es el punto. En este caso, la iglesia son los alumnos. Nosotros somos el alumnado. Nosotros no podemos dictar doctrina. Nosotros no podemos enseñar. Si está estudiando medicina, como alumnos no pueden enseñar medicina. Tienen que esperar hasta que el profesor le ponga la nota y le diga está aprobado. Aprobaste. Los meto todos en un mismo saco. Como iglesia sí. Pero ya para distinguir los elementos dentro de la iglesia los separo. Iglesia maestra y iglesia alumna. O sea... Iglesia maestra, iglesia alumna. Hay un obispado que son
lo que él llama iglesia maestra. El punto es que esa iglesia maestra que llama él, que es el obispado, no tiene los atributos de los apóstoles. Y es ahí donde está su confusión. Que los obispos no pueden dictar doctrina. Por eso Pablo le dice a Timoteo, te dejé en Éfeso para que mandases que no enseñen diferente doctrina. Ese es el punto. Si no hay corrección de Pablo a los obispos, hay un falso magisterio. Hay una falsa iglesia maestra, que se puede decir como lo llama él. La iglesia siempre es alumna, siempre va a ser alumna. Se puede decir que hay una iglesia maestra o un colegiado, dependen totalmente de lo que dice Pablo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, te dejé en Efeso para que mandases la autoridad apostólica que no enseñen diferente doctrina. Ahí está el punto. Lo que pasa es que él divorcia su obispado de los apóstoles. Porque si su obispado se une, como Jesús oró, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno, los apóstoles y los profetas, y la iglesia, que sean uno, así como tú y yo somos uno, porque Cristo dijo, la doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Cristo tenía una unidad, pero esa unidad era una unidad doctrinal, aparte de la unidad en esencia y en sustancia. Cristo tenía una unidad doctrinal, todo lo que oye del Padre él hablaba. Y es lo mismo que, por eso él oró, y él hizo la distinción entre los dos grupos, los apóstoles y la iglesia. Por supuesto que quedó un obispado, porque los apóstoles no eran eternos, los apóstoles dejaron el mensaje y se tenían que retirar o morirse. Entonces, por eso la autoridad estaba en Pablo. Por eso le dice a Timoteo, te dejé en Efeso para que mandases con la autoridad apostólica que Pablo le había dicho a Timoteo, te mando que no enseñen diferente doctrina. ¿Dónde estaba la autoridad? En Timoteo, no, en Pablo, que él es el que le daba la orden. Pablo es el que corregía. Pablo es el que corregía. Si Timoteo corregía porque estaba presente en Efeso, es porque decía totalmente lo que decía Pablo, palabra por palabra, coma por coma. No podía enseñar otra cosa a Timoteo, si no iba a ser igual que los obispos, que enseñaban diferente doctrina. Entonces hay una iglesia maestra, pero esa iglesia maestra, como él dice, ese obispado, ese magisterio viviente, contemporáneo, que podemos ser los predicadores, pastores, evangelistas y maestros, nos atenemos totalmente a lo que dice Pablo. Totalmente. No nos podemos salir de Pablo. Si el señor Ariza se atiene totalmente a Pablo, tiene que tenerlo todo por basura. Hay que ver si lo hace. Hay que verlo si lo hace. Tenerlo todo por basura. Y es lo que hemos. Nosotros, cuando se nos abrieron los ojos y pudimos ver que todo el magisterio estaba en las escrituras, tuvimos que tener todo por basura y arrancar de cero, arrancar como alumnos del más pequeñito. ¿Por qué? Porque eran opiniones. Nosotros tenemos que ir a la interpretación de lo que enseñó Pablo. Entonces hay una distinción. Ese obispado es legítimo si es aprobado por los apóstoles, ya lo dijo Juan, dice, todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, o sea, el testimonio mismo, la palabra de Juan, y también nosotros damos testimonio, nosotros los apóstoles damos testimonio. Y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Nosotros damos testimonio de que es un verdadero ministro de la palabra de Dios, Demetrio. ¿Quién lo da? Los apóstoles. ¿Quién da testimonio que el señor Ariza es un verdadero médico? Sus profesores, sus académicos, sus instructores, todos aquellos que le firmaron los papeles diciendo, Ariza, usted es médico. Se lo firmaron ellos. No se lo firmó cualquier persona. Entonces, lo que dice aquí, que el magisterio, o sea, legítimo, o sea, el obispado legítimo, tiene que ser avalado por los apóstoles.
Ellos son los profesores, ellos son los que ponen la firma. Acá Juan está poniendo la firma. Demetrio es un verdadero ministro de la palabra de Dios. ¿Quién está firmando? Juan. Por eso el pastor acá dice que los que dicen quién es y quién no es son las Escrituras. ¿Por qué? Porque en las Escrituras están los apóstoles. Los apóstoles están muertos. ¿De qué manera nosotros podemos ser aprobados por los apóstoles? Por medio de las Escrituras, por medio de seguir el magisterio apostólico. Es la única manera, no hay otra manera de nosotros recibir la firma de Juan, de Pedro, de Pablo, la firma de Cristo, de los profetas de Dios, de que somos ministros aprobados. Por eso Pablo le decía a Timoteo que se esfuerce en trazar bien la palabra. Lo mismo que le habrán dicho al señor Ariza, sus profesores. Traza bien, o sea, aprende bien, porque si no vas a salir a matar gente. Es exactamente lo mismo. Por eso él hace la distinción, pero a la vez los mezcla, diciendo que los alumnos pueden dictar doctrina. Dictar doctrina es decir que María fue asunta al cielo. Dictar doctrina es decir que la hostia es el cuerpo de Cristo. Dictar doctrina es decir que hay un purgatorio, que hay una salvación después de esta tierra. Dictar doctrina es que el Rosario salva y todas sus herejías y todas sus locuras, que pueden hablar con muñecos y que un ser de allá de la estratosfera lo puede oír. Que los santos están vivos, que María está viva, toda esa locura. ¿Eso qué es? Eso es dictar doctrina. Por eso ellos no se aferran a la sola escritura, porque la sola escritura no existe, el catolicismo romano, simplemente por eso. Y el señor Ariza se metió en un gran dilema, pero es para su beneficio. Está en la oportunidad de su vida, de recibir a los apóstoles como su magisterio y tirar a la basura el catolicismo. Porque eso es lo que hizo Pablo. Se aferró a las profecías y constató que el Cristo que él conoció era el Cristo verdadero y era lo que él predicaba, lo que él enseñaba, interpretando las profecías. Esa asistencia del Espíritu Santo le fue dado a Pablo y a los apóstoles. Pedro era Pedro. Pedro no era Ananías, por ejemplo. O sea, por ejemplo, ¿no? Ismael, yo no tengo autoridad. Claro, Pedro no era Ananías, ni Ananías era Pedro. Hay una diferencia y ahí está el punto, que él tiene que hacer la diferencia entre Ananías, que era iglesia o un obispo, póngale que era un obispo, que alguien que enseñaba, y Pedro, y él mismo hace la diferencia entre la iglesia. Son dos grupos distintos, los profesores y el alumno. Nosotros somos alumnos. Como los apóstoles están muertos, hay por supuesto un magisterio vivo que comunica, ¿no es cierto? Alguien que enseña, pero esos fueron constituidos por Jesucristo, porque dice que Él mismo los constituyó, pero por medio de los apóstoles, en el sentido de que los apóstoles son los que aprueban. Por supuesto que es Cristo, detrás de todo está Cristo, por supuesto. El director de la escuela, el director de la universidad, se puede decir de alguna manera. ¿Quién pone a los profesores? El director. Los va poniendo por cursos, etc. Hay uno que es responsable de todo y es Cristo mismo. Pero por medio de profesores, por medio de maestros, por medio de apóstoles, nosotros somos aprobados o desaprobados. Por eso dijo Juan, el que nos oye a nosotros es de Dios, el que no nos oye no es de Dios. El que está en el aula aprendiendo va a aprender, el que no está en el aula aprendiendo no va a aprender. El que escucha al profesor será un médico el día de mañana, el que no escucha al profesor no será nada. Por eso la iglesia es solo escritura, por eso nosotros nos atenemos al magisterio escritural. Si hay un obispo que enseña mal, por eso los bereanos fueron a las escrituras y comprobaron que Pablo era un verdadero ministro de la palabra. No porque Pablo decía, no porque lo que decía él, sino porque fueron a las escrituras. Él dijo, yo fui al tercer cielo. Bueno, veremos, a ver qué dice las escrituras con respecto a ese Cristo que vos viste en el cielo, a ver si es verdad. Entonces lo contestaron por medio de las escrituras de que el Cristo que habló con Pablo era el verdadero Cristo, que Pablo estaba diciendo la verdad. No más que lo que la Biblia me da.
La Biblia tiene toda la autoridad, yo no tengo ninguna autoridad, yo no puedo venir a mi iglesia. Exacto, yo no tengo ninguna autoridad. La Biblia tiene toda la autoridad, en el sentido de que allí están los apóstoles, allí está Cristo. El Señor dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo a quien has enviado. ¿Por medio de qué? No te ruego solamente por esto, sino por todos aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos. Así, Padre, como tú y yo somos uno, quiero que los apóstoles y la iglesia sean uno también, para que el mundo conozca que tú me has enviado. Ese es el mensaje. Por eso el catolicismo no puede salvar a nadie, ni ellos mismos son salvos. Porque están creyendo en algo falso. Es como que tienen que pagar una deuda y le han pagado con billetes falsos. Los han estafado. ¿Qué es el catolicismo? Una gran estafa. Le dan billetes a ellos y dicen, bueno, cuando te presentes delante de Dios, Dios, bueno, vas a ser salvo. Y es falso. Es como que yo al señor Elisa le doy $100.000 y le digo, tomá, con esto vas a pagar toda tu deuda. Resulta que esos $100.000 son todo falsos y el señor Elisa se va contento cuando llega allá y dice, no, señor, esto es todo falso, esto está todo mal. Se lo llevan preso por culpa mía que yo le di billete falso, y eso es lo que sucede en el catolicismo romano. Le dan billete falso y le dicen, delante de Dios vas a poder pagar tu deuda, y es falso, porque le enseñan un Cristo falso, porque tienen un magisterio falso, porque tienen un magisterio que nunca vio a Cristo. Nosotros tenemos que ir al magisterio, a los testigos que vieron a Cristo, como Juan, que dice que le vio que el soldado le clavó la lanza. A él tenemos que ir. Y en base a su testimonio, porque lo dijo Juan, no necesitan más nada. Las palabras que nosotros les escribimos son necesarias para que ustedes puedan creer y ser salvos. Por eso la salvación está allí, en las palabras de Dios, en el conocimiento del Hijo de Dios. Ese es el verdadero magisterio. El conocimiento del Hijo de Dios. ¿Y cómo yo conozco al Hijo de Dios? Por medio de aquellos que lo han visto, aquellos que fueron ordenados, aquellos que tienen la autoridad de Cristo. Cristo se fue al cielo y no hay más testigos. Los testigos son ellos. Por eso Jesús le dijo, sopló sobre ellos y le dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Ustedes me serán testigos. Ustedes, los apóstoles, me serán testigos. Y consecuencia de ese testimonio nace la iglesia. Por eso la iglesia no tiene ninguna autoridad. Lo dijo bien el pastor, yo no tengo ninguna autoridad. Yo no tengo ninguna autoridad. La autoridad la tienen los apóstoles. Yo tomo de la enseñanza de ellos, y si los apóstoles me aprueban, seré un verdadero ministro de Cristo. Un ministro probado. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, que Timoteo era el hijo espiritual, o el hijo prácticamente de Pablo. Traza bien la palabra. Fíjate lo que predica, para que no seas avergonzado. Toda esta gente es avergonzada. Usted imagínese si el señor Elisa, pues sería un milagro que el Señor lo toque y descubre esta verdad. ¿Qué tendría que salir a la red a decir que se equivocó? Usted imagínese que los libros que él escribió están mal. En realidad tendría que suceder eso. Como dijo Pablo, lo tengo todo por basura por conocer a Cristo, por el conocimiento de Cristo. ¿Quién me enseña ese conocimiento de Cristo? Los apóstoles, los profetas que profetizaron de ese Cristo que iba a venir. Esa es la verdad, lo que dicen ellos. Yo puedo tener una opinión, pero en base a la interpretación de ellos, yo puedo tener una correcta interpretación, porque he aprendido de ellos. ¿Por qué el señor Elisa es médico? Porque aprendió de otros médicos a ser médico. Si no, él nunca podría ser médico. Yo puedo interpretar porque aprendo de la interpretación, de los verdaderos, de aquellos que interpretan las profecías. Por eso Pablo le dijo a los corintios, el evangelio que yo les prediqué allí en Corintios 15, que es el Señor dice que ese no es el evangelio. Ese es el evangelio. Que Cristo vino, ese Cristo que profetizaron los profetas, es el Cristo que vino, caminó, no pecó, murió en una cruz, derramó su sangre, fue a la de 3 días
el Hades no le encontró pecado, porque el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, resucitó. Al resucitar da testimonio de que él vive, de que él venció a la muerte y al pecado. La única manera de que Cristo pudiera resucitar es que él haya vencido a la muerte y al pecado. Y estuvo con los discípulos 40 días hablándoles del reino y fue ascendido a los cielos. Ese Cristo predicó Pablo. Ese Cristo. Ese es el Cristo verdadero. Ese es el Cristo verdadero, el que está en las Escrituras. Si se aferra a otro Cristo, no tiene salvación. Porque el que nos salva es aquel que venció. Y ese que venció está en las Escrituras, está en el testimonio de los apóstoles, nada más. Fuera de ellos no hay nada. No hay agua fuera de la botella, lo dijo el mismo señor Arisa. No hay agua fuera de la botella. La agua está dentro de la botella, contenida por la botella de plástico que él mostró. Eso es todo. O sea, la botella plástica simboliza la palabra escrita de Dios, los símbolos, la escritura, que está contenida en la tradición de Dios, o sea, el agua. Si no existiría esa botella, que es la escritura, el agua se hubiera derramado. Es como cuando usted habla algo, si nadie lo copia, nadie lo transcribe exactamente como usted lo dice, eso se pierde. Es como el agua que sin botella se pierde. Lo dijo el mismo señor Arisa. La palabra de Dios está contenida por las Escrituras. Pero él dice que hay más agua afuera. Por eso es idólatra. Por eso es idólatra. Porque cree que hay agua fuera de la botella. ¿Dónde está esa agua? Es su imaginación. Y si es otra agua que puede sacar de la calle, es un agua terrenal, llena de contaminación. Porque el agua que está dentro de la botella es un agua celestial. Es la palabra de Dios. Un agua pura, un agua limpia. Lo dice el mismo salmista. Tu palabra es sumamente pura y tu siervo la ama. Esa agua no puede venir de la tierra. Esa agua tiene que venir del cielo. Si el Señor Arisa dice que tiene agua, pero es un agua contaminada, un agua con gérmenes, un agua con enfermedades, un agua con pecado. Por eso la Escritura es sola. El agua está sola. Esa agua celestial está sola. Entonces, esperemos que se entienda que hay una distinción y que el magisterio está en las Escrituras, no está en otro lugar. Está en las Escrituras, el magisterio, el verdadero magisterio. ¿Por qué? Porque están los testigos, ellos son los que testifican, ellos son los que vieron, ellos son los que palparon. Y son ellos, como dijimos y habla Juan, a causa de la verdad que permanece en nosotros. La verdad, ¿dónde permanece? ¿En la iglesia o en los apóstoles? Porque ya dijimos, en la iglesia se pueden levantar lobos rapaces y la iglesia puede agarrar para cualquier lado, porque lo dijo el mismo Pablo. En la iglesia habrá lobos rapaces que arrastrarán tras sí a los discípulos. Entonces, ¿yo cómo puedo confiar en esa iglesia que tiene la doctrina verdadera? Te imagínese, está en ese tiempo, agarra un lobo rapaz, arrastra un montón de discípulos y verdaderos encima. Arrastra a los discípulos y se los lleva y dice, bueno, esta es la iglesia verdadera, nosotros somos los católicos, nosotros somos esto, nosotros somos lo otro. Entonces las personas van y creen que la iglesia tiene la verdad. La iglesia no tiene la verdad. La iglesia defiende la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, pero no es la verdad. La verdad está en los apóstoles, la verdad está en aquellos que vieron, contemplaron, palparon, abrazaron al verbo de vida. Y son los apóstoles. Por eso Juan dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros. ¿En dónde permanece la verdad? En los apóstoles. Y estará para siempre en nosotros. Si usted vio algo, contempló algo, palpó, vio, sintió, experimentó, eso queda para siempre en usted. Usted tiene un testimonio verdadero. Es lo que pasaba con los apóstoles. Nuestro testimonio es verdadero y siempre va a estar con nosotros. El testimonio de que Cristo es el Hijo de Dios. Entonces, toda la verdad está en los apóstoles. Ellos tienen la verdad. Los apóstoles, porque son los testigos, son los que vieron y son los que dan testimonio. Por eso lo dice Juan también en 19:35, y con esto terminamos. 19:35 dice, y el que vio da testimonio y su testimonio es verdadero.
El testimonio verdadero está en los apóstoles, no en la iglesia, porque la iglesia no lo vio a Cristo. No puede dar testimonio ni recibió. La iglesia es consecuencia del testimonio verdadero de los apóstoles. En base a eso podemos conocer al Dios verdadero, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Dios nos oye. El que conoce a Dios oye a los apóstoles. Por eso esta gente no quiere oír a los apóstoles, porque los apóstoles predican al Cristo verdadero. Los apóstoles refutan el catolicismo romano. Entonces ahí está el dilema del Señor. ¿Cómo conoce al verdadero Cristo? Y esta es la vida eterna, que te conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Tipos de autoridades, claro. Existen autoridades eclesiásticas, tenemos autoridades civiles y tenemos, por ejemplo, autoridades familiares. Pero ¿quién ha establecido las autoridades eclesiásticas? La Biblia. Tipos de autoridades, claro. Existen autoridades eclesiásticas, tenemos autoridades civiles y tenemos, por ejemplo, autoridades familiares. Pero ¿quién ha establecido las autoridades eclesiásticas? La Biblia. Acá se pone sorprendido el señor Ariza, porque bueno, ellos creen que la Biblia es... porque no creen. La misma palabra, dice en 4.12, que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Está viva, la palabra está viva, o sea que ellas pueden decir quién es autoridad y quién no es autoridad, en el sentido del obispado, de los episcopos, los que cuidan del rebaño, los que velan por la salud espiritual, física y sus necesidades del pueblo, los episcopos. ¿Quién lo dice? Los apóstoles. Ellos son, por eso dijimos que si usted quiere ser médico, depende de la nota que le ponga el profesor. Si usted quiere ser un verdadero maestro de la palabra de Dios, o ser un magisterio que depende del magisterio apostólico, depende usted de lo que le ponga Pablo en la nota, lo que le ponga Juan, lo que le ponga Pedro, lo que le ponga Cristo, los profetas, Dios mismo. La nota que ellos le pongan, usted se dice si es verdadero o es falso. Un médico no puede ser médico si no tiene las notas correspondientes, si no se saca de 7 para arriba, por ejemplo. Saldrá un médico aprobado. ¿Quién lo aprueba? Los apóstoles. ¿Quién lo aprueba? Las Escrituras. Es correcto lo que dice aquí el pastor. Y se queda sorprendido y mira para todos lados, igual que el Arcón. El Arcón escucha cosas y no lo entienden. Son gente que no entienden o no quieren entender. Lo pueden entender y no lo creen. Porque si lo creyeran, tendría que ser como Pablo, tener todo por basura, por estiércol, como dice en el original, como estiércol, como una montaña de estiércol. Toda su obra, para apelar solamente. Por eso Pablo dice que dejó todo como estiércol para agarrarse de las profecías de los profetas y ver claramente que lo que decían los profetas hablaban del Cristo que él había conocido. Y ese es el Cristo que él predicaba, el Cristo de los profetas. El verdadero Cristo, no el Cristo histórico, ni el Cristo de los concilios, ni el Cristo de esta caterva idólatra de los padres de la mentira, no. El Cristo de los profetas, el Cristo que caminó por esta tierra, que murió, resucitó y ascendió a los cielos sentándose a la diestra del Padre. El Cristo que predican los apóstoles. Por eso el señor Elisa se sorprende, porque él no cree que la palabra de Dios está viva. Él mira la Biblia como un libro muerto, como un libro sin vida que no puede hacer nada. Por eso se sorprende, porque es incrédulo. No le cree a la palabra de Dios, que la palabra de Dios puede establecer obispos puestos por el Espíritu Santo. Estos verdaderos obispos van en línea conforme a la enseñanza apostólica y profética. Por eso Pablo dice, este es el fundamento, está basado en los apóstoles y profetas, que hablan del verdadero Cristo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. No te ruego solamente por esto, sino por todos aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos. Eso es todo, el ministerio. Lo que tiene que creer el señor Ariza, que la palabra de Dios es viva y es eficaz y constituye un magisterio.
basado y desprendido y aprendido del magisterio apostólico. Él nunca pudo ser médico, señor Ariza, si no aprendió de sus maestros, profesores, donde le pusieron notas, certificados, sellos, firmas, y el gobierno mismo lo respalda, que él es un verdadero médico. Tuvo que pasar por un colegiado, por verdaderos. Y lo que dice el pastor es correcto. La Biblia es la que establece, o sea, los apóstoles son los que le ponen la nota al magisterio. Le dice, este es pastor, aquel no es pastor. Si el señor Ariza no hubiera rendido los exámenes, nunca sería médico. Si los apóstoles toman exámenes a los padres de la mentira o a sus concilios, se sacarían 0, no estarían aprobados. Porque los que aprueban son los apóstoles, no los concilios. Y si hay un concilio es el de Jerusalén, donde por medio de la profecía de Amós se determina que la palabra también era para los gentiles, no solamente para los judíos. Se basaron en la palabra de Dios. Si no había escritura, ¿en qué se van a basar ellos? ¿En qué se basó el concilio de Jerusalén? En una profecía. En la profecía de Amós, que dijo que iba a venir un tiempo donde los gentiles iban a recibir la palabra de Dios, que hablaba del conocimiento del Hijo de Dios. Por eso los apóstoles eran los que tenían la llave, que esa llave era el conocimiento del Hijo de Dios, que le daba libertad a los hombres para conocer al Hijo de Dios, recibir libertad de sus pecados, todos sus pecados perdonados, libres, salvados, justificados, lavados, para la gloria de Dios. Entonces los que establece son los apóstoles. Es correcto lo que dice el pastor. Las autoridades eclesiásticas la estableció la Biblia. Claro, porque él ve un libro. Él ve un libro. Y en 4.12 dice que la palabra de Dios trabaja. No es un simple libro. Está contenida por medio de símbolos y de escritura, la misma tradición de Dios. Y esa palabra tiene vida, que puede constituir un magisterio contemporáneo por medio de la aprobación apostólica. Porque lo vimos, Juan aprueba. ¿A quién aprueba? ¿A quién desaprueba Juan? A Diótrefes, que amaba los primeros lugares. ¿Y a quién aprueba Juan? A Demetrio. Y todos dan testimonio de Demetrio. No solo que era aprobado por Juan, sino que Demetrio daba testimonio delante de la iglesia de que él era un verdadero maestro de la palabra, o un ministro de la palabra, o un ejemplo, o un pastor, o aquel que puede guiar a los hermanos a Cristo. Demetrio. ¿Quién lo avaló? ¿Quién le puso la nota? Demetrio, estás aprobado, sos maestro de la palabra. Lo mismo que un profesor, usted, como le pasó al señor Ariza, usted, Ariza, está aprobado, usted es un médico y le firma el profesor. Es lo mismo. Pero si este profesor no le hubiera aprobado, como no le aprobó Juan a Diótrefes, no sería nunca un verdadero ministro de la palabra del Señor. Entonces, Diótrefes no fue aprobado. Y Demetrio sí fue aprobado. ¿Quién lo aprobó? Juan. ¿Dónde está Juan? Está muerto. Pero quedaron sus escritos. Y la palabra de Dios dice que la misma palabra de Dios es viva y es eficaz. Si está viva y es eficaz, o sea, si puede hacer una obra esa palabra, porque eficaz viene de que está trabajando continuamente. Está trabajando por sí misma, no necesita de nada. La palabra produce. Cuando habla de viva y eficaz, quiere decir que una palabra que produce un trabajo. Y dice que todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, también nosotros damos testimonio. Nosotros, los apóstoles, damos testimonio. Y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Lo dicen dos. Dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros, estará para siempre en nosotros. Esa verdad, ese testimonio, Juan dice que siempre estaban en ellos, hasta que el día que se mueran. Cuando se mueran, quedan los escritos.
autoridades eclesiásticas las estableció la Biblia, las autoridades eclesiásticas. Claro, los apóstoles. Ellos son lo que el Señor dice, se toma y piensa y repiensa. Claro, porque fue mal educado. Fue mal educado. ¿Cómo puede ser que los Reyes Magos no existen? Yo creí toda mi vida que los Reyes Magos existían, piensa, ¿no? Ahí se toma la barbilla como, esto no lo entiendo, esto no lo comprendo. Como un libro puede determinar, claro, porque en el libro están los maestros. Pablo dijo, yo fui constituido maestro. ¿Dónde está el maestro? Está muerto el maestro. Pero quedó las escrituras, las enseñanzas del maestro. Si Pablo dice, yo fui constituido y Pablo está muerto, ¿qué hacemos? Jesús le dijo, por medio de la palabra de ellos van a ser la iglesia. Pero si los apóstoles iban a vivir un tiempo y se iban a morir, ¿cómo es posible eso? Por medio de las escrituras. Por medio de las escrituras conoce el mundo el mensaje apostólico de que Cristo es el Salvador del mundo. Por eso oraba a Jesucristo que haya unidad entre los apóstoles y la iglesia para que sean uno en unidad, uno en doctrina, uno en doctrina, así como el Padre eran uno en doctrina, el Padre y el Hijo. Él oraba, y no te ruego solamente por estos, sino por todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos, que sean uno, así como tú, oh Padre, y yo somos uno. Así como el Padre y el Hijo eran uno en unidad, él rogaba y oraba. La oración de Jesús no era para que estemos unidos como una pelota de gente para que la gente crea. No, él oraba para que seamos uno. ¿Por qué? Porque si nosotros predicamos, enseñamos al Cristo de los apóstoles, las personas van a alcanzar a conocer al Dios verdadero. Por eso oraba. Esa era la carga de Cristo, de su oración. De que nosotros podamos predicar al Cristo verdadero por medio del mensaje apostólico. Si nosotros no nos aferramos, como no se aferran los católicos al Cristo apostólico, predican un Cristo falso, un Cristo hijo de María, en el sentido de que María le dio de la sustancia, un Cristo que nombró sacerdotes. Eso es absolutamente falso. Un Cristo que se convierte en pan y no en carne. Ese es el Cristo católico, que es un Cristo falso. Entonces por eso Cristo oró y dijo, Padre, que sean uno en doctrina con estos, mis apóstoles. Que sean uno en doctrina, que ellos puedan enseñar lo mismo que testifican los apóstoles. Sus apóstoles, su magisterio. Cristo siempre habló al magisterio, siempre habló a los apóstoles. Cristo nunca le habló a la iglesia. Y es la mezcla que ellos hacen. Es lo que nos distingue el Señor. Aquí Arisa dice que Él distingue. Y por esa distinción tiene que haber unidad. Si son distintos, si están separados, se tienen que unir. Por eso Jesús oró por la unidad. Por la unidad doctrinal que nosotros podamos tener con los apóstoles. Por eso nosotros nos tenemos que abocar, zambullirnos, meternos en las Escrituras, para poder ser uno con los apóstoles, con el verdadero magisterio. Los demás, fuera de los apóstoles, es un obispado, como llama el Señor aquí, la iglesia maestra. Es un obispado, pero en ese obispado no hay garantía. ¿Por qué? Porque es el alumnado. Hasta que una persona no se alinee con los apóstoles y trace bien la palabra, como decía Pablo a Timoteo, traza bien la palabra. Haz una línea derecha conforme a lo que yo enseño, vas a ser aprobado. ¿Quiénes son los aprobados? Como lo dijo Juan. ¿Quién aprobó a Demetrio? Juan, el apóstol. ¿Quiénes aprueban a los pastores, evangelistas y maestros? Los apóstoles. Si los evangelistas, pastores y maestros no se alinean a los apóstoles, hay algo que está mal. Por supuesto que estamos todos en un proceso de aprendizaje, pero tenemos que ir puliendo la doctrina para alinearnos con los apóstoles, para ponernos en línea con lo que ellos enseñan, que enseñan al Cristo verdadero, porque lo dijo Cristo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y la única manera de conocer al único Dios verdadero es por medio del testimonio apostólico. Así que lo vamos a ir dejando por acá, aclarando este punto, que es algo, si uno lo ve a la luz de las Escrituras, no es tan difícil de comprender. Por eso Pablo dijo, lo tengo todo por basura, por conocer
a Cristo. Así que lo dejamos por acá y que Dios le bendiga a todos.